Hola, muy buenos días, bienvenidos a la sexta clase de Preo en Cuarentena y lo que vamos a ver hoy son raíces. Las raíces no son más que una extensión de las potencias y vamos a ver que la verdad es que responden a muchas propiedades similares y una vez que uno entiende eso creo que se hace mucho más simple entender qué hacemos principalmente con las potencias. Sin embargo, hay pequeñas limitaciones que aparecen y hay que tener ojo porque si estamos hablando de los números reales hay restricciones cuando yo hablo, por ejemplo, en raíces cuadradas o raíces que son pares. Entonces, empezando ya con la clase, vamos a ver, como les dije, raíces que corresponden al eje temático de números. Como siempre, ¿qué es lo que dice el DEMRE de esta materia? Una de las cosas que nos solicita el DEMRE es ubicación de alguna de estas raíces en la recta numérica. O sea, recordando siempre lo que he dicho, el tema de ordenar es fundamental. Entonces, que ustedes sean capaces de poner estas raíces en la recta numérica, ordenándolas de menor a mayor, y también exploración de situaciones geométricas en que ellas estén presentes. También para el análisis de la demostración de la irracionalidad de alguna de las raíces cuadradas. Además, nos piden el análisis de la existencia de la raíz enésima en el conjunto de los números reales. Como les comenté hace un ratito, no siempre existen, para algunos casos que no, y su relación con las potencias de exponente racional. Y ahí es lo que les decía yo, que al final estas son potencias, pero que el exponente, en vez de ser un número entero, corresponde a una fracción. Además de claramente demostrar algunas de sus propiedades. Entonces, es una lista cortita, pero bien potente, bien con harta información, y la idea es que seamos capaces de desmembrar esto y poder quedar expertos y expertas en raíces. Entonces veamos a qué nos referimos cuando estudiamos raíces de los números reales. Como siempre hay que ver la definición. A mí me encanta ver definiciones, creo que es fundamental. De hecho, un consejo que les doy es como cuando no saben qué hacer, escriban la definición de lo que están estudiando y van a darse cuenta que eso les va a ayudar muchísimo. Entonces, cuando hablamos de raíces, nos referimos a las potencias, entonces son las potencias que en particular poseen un exponente fraccionario positivo. Entonces, ¿qué era eso? Recuerden que las potencias son los números, por ejemplo, a pertenecientes a los reales, tales que yo los elevo, por ejemplo, a n, y n era un entero, pertenecía a los enteros. Yo decía que esto es equivalente a una multiplicación de n veces a. O sea, esto es a por tu por a, n veces. Todo un total de n veces. Entonces, ¿qué es lo que me enfrento yo aquí? Es cuando yo tengo esto mismo, pero a mí me interesa que el exponente, recuerden que esta es la base y este es el exponente, a mí me interesa que el exponente en esta situación deje de ser un entero y sea una fracción, y una fracción positiva, idealmente, o sea, igual existen las fracciones negativas, tienen las propiedades, se relacionan, pero principalmente vamos a estudiar fracciones donde queremos que el denominador sea distinto de uno. Entonces, como si lo escribo de grandes rasgos, yo quiero ahora tener como algo de a elevado a 1 partido en m, algo de ese estilo, donde me interesa que m sea distinto de 1, porque si no sería a elevado a 1, y eso no sirve. Y también obviamente tengo que imponer que es distinto de 0, como siempre. Entonces, m podría ser 2, 3, etc. Entonces, eso es lo que quiero estudiar ahora. ¿Qué pasa cuando dejo de tener exponentes enteros? Además, a ese exponente, bueno, y esto lo vamos a poder describir, vamos a poder escribirlo así, esta es la notación, ese m pasa a ser como el índice de mi raíz, de hecho, entonces ahora se va a llamar índice. Y el denominador, como les comenté, en este caso m tiene que ser distinto de 1. La notación para referirnos a la raíz enésima es esa que les acabo de dibujar, es como una raíz con un n pequeñito y una a, y se lee la raíz enésima de a, que es lo mismo que yo les comenté. Y la relación fundamental, la raíz enésima de a es a elevado a 1 partido en n, con n distinto de 1, y también distinto de 0 no lo puse, pero porque yo asumo que es distinto de 0, ¿no? Siempre vamos a esperar cosas que se comporten bien. Como que casi que de aquí adelante es como obvio que no tenemos fracciones con algo partido en 0. Y es bacán porque tenemos varias cosas que tenemos que aclarar.
primero, como al haber una fracción, y nosotros escribiremos esto como una raíz, aparecen restricciones importantes. Entonces vamos a ver una de las primeras restricciones. Entonces, la restricción número 1, vamos a ponerle R1, y la segunda, más que restricción, es condición, pero igual voy a escribir R2 por un tema de orden. La primera restricción es que en el caso que el índice sea par, positivo, o sea, vamos a tener que si el índice sea par, positivo da un poco lo mismo, pero digamos que es par, todo real mayor o igual a 0 puede corresponder a la base. O sea, ya eso se entiende como raro. Yo sé que esto suena extraño, pero en verdad lo que se quiere decir es lo siguiente. Si yo tengo la raíz de A es un par, entonces sí o sí, al elevarlo a este par obtengo A. O sea, ya, como no se entiende nada. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo el número 4. Y yo pongo la raíz cuadrada, yo sé que esto es un par. O sea, la pregunta es, ¿cuál es ese resultado? Ustedes saben que acá lo que me están diciendo es 4 elevado a un medio. Y ustedes saben que 4 se puede escribir como 2 elevado a 2 elevado a un medio. Y si yo multiplico esto por las propiedades de las potencias, esto va a ser un 2. Pero aquí hay un problema, y es como yo le estoy metiendo un gol. Porque esto no es siempre, o sea, es verdad, pero en verdad no es la respuesta correcta. ¿Qué otro número, al elevarlo al cuadrado, me da 4? El menos 2. Entonces esto también se puede escribir como menos 2 al cuadrado elevado a un medio, o sea, menos 2. Y ahí lo que les quiero decir yo, cuando tienen un número y le aplican la raíz de un número par, en este caso, por ejemplo, el 2, el 4, etc., eso tiene dos posibles resultados, como el positivo y el negativo. Porque ustedes van a saber que al tener ese número más menos b, al elevarlo al cuadrado par, me va a dar a, siendo que a siempre es mayor o igual que 0. Le puedo dar otro ejemplo, o sea, voy a escribirlo acá abajo, pero ¿qué ejemplo se me ocurre en este momento, además del 4, que es un clásico? Es como si tienen raíz a la cuarta de 16, eso ustedes tienen que notar que tiene dos posibles resultados, como, ¿qué número elevado a 4 me da 16? Y ustedes al tiro como que pueden pensar, 2 por 2 por 2 por 2, o sea, 2 elevado a 4. Pero ojo, menos 2 elevado a 4 también les da 16. O sea, esto puede ser más o menos 2. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque si yo toda la expresión que está acá la elevo a 4, o sea, yo tengo raíz de 16, la raíz a la cuarta 16, y todo eso elevado a 4, es lo mismo que más menos 2, y todo eso elevado a 4. Entonces, si yo sigo trabajando esta expresión, estos 16 y este 4 era una fracción, como vimos anteriormente. O sea, esto es 16 elevado a un cuarto elevado a 4. Y esto tiene que ser igual a más menos 2 elevado a 4. Y acá viene la última parte, que sería decir, notemos que 16 elevado a 4 y elevado a un cuarto, esto se multiplica y me queda 16 elevado a 4 cuartos, que necesariamente es igual a, y acá notemos que 2 elevado a 4 me da 16, porque 2 por 2 me da 4, por 2 me da 8, por 2 me da 16, y en el caso que fuera menos 2 por menos 2 me da 4, por menos 2 me da menos 8, y por menos 2 me da 16. Lo que es verdad, porque esto es elevado a 1, porque si yo simplifico esta fracción, me queda 16 elevado a 1. Y ahí está la gracia de esto, como notemos que cuando yo tengo la raíz y mi índice es par, yo siempre tengo dos posibles valores, a menos que sea el 0, porque el 0 no tiene parte par, y, o sea, no existe como, o sea, como raíz de cuadrada de 0 siempre es 0, porque no hay una parte positiva y negativa del 0. Pero quitando ese caso, siempre las raíces cuadradas tienen dos soluciones. Pero ojo, esto es meramente matemático. ¿Y por qué es meramente matemático? Porque cuando estoy midiendo la medida de algo, así como una mesa, y quiero construir una mesita, y yo sé que el largo mide la raíz de 16 metros, entonces como que la raíz cuadrada de 16, si ustedes la calculan, les va a dar más o menos 2 metros. La pregunta es, ¿existen menos 2 metros cuando yo estoy midiendo algo para hacer una mesa? No, porque las unidades de medida son estrictamente positivas. Por ende, la raíz de
a la cuarta de 16 es 2. Pero hay que tener ojo, porque yo estoy viendo un problema particular y yo descarto el caso que sea negativa. Y eso es muy común, completamente común. Entonces, como que está la solución matemática y está la solución en la realidad, o la solución física. Y no necesariamente son iguales por lo que les acabo de decir. Entonces, era un paréntesis en verdad, pero lo que quiero decir es que cuando hay una raíz con índice par, tengo dos posibles soluciones. Y acá también dejo el mismo ejemplo que les comenté, porque podemos ver que más menos 2 elevado a 4 es equivalente a 16. Y hay otro caso, que es el caso que sea impar, que es como el contrario. Entonces, ¿qué pasa cuando el índice es impar? Ahí no hay restricción, porque todo real puede corresponder a la base. Y dejamos de tener la restricción. O sea, fíjense que acá solamente hay una solución. Y es cierta, porque por ejemplo, si yo tuviera la raíz cúbica, que es un número impar, número 3, si tuviera la raíz cúbica de 8, yo me pregunto, ¿qué número elevado 3 veces me da 8? Yo sé que el 2. Y si yo elevo esto a 3, como lo hice en la parte anterior, voy a tener que esto es raíz cúbica de 8 elevado a 3. Eso es igual a 2 elevado a 3. Y si yo esto lo dejo más bonito, este es 8 elevado a 3 dividido en 3. Eso es igual a 2 elevado a 3 necesariamente es 8, porque es 2 por 2 por 2. ¿Y qué vemos acá? Que efectivamente eso se cumple. Y no tuvimos que ver ningún otro caso, porque no hay otro número que elevado a 3 me dé 8. Veamos el caso que fuera menos 8. Hay mucha gente que cree que de repente esto no puede ocurrir. Menos 8. La raíz cúbica de menos 8 no existe. Pero en verdad sí existe. ¿Por qué? Porque eso es menos 2. Porque cuando yo tengo exponentes impares, los signos se conservan. Me explico. Si esto lo elevo a 3, menos 8, la raíz cúbica de menos 8 elevado a 3, vemos que esto es menos 2 elevado a 3. Lo primero va a corresponder a lo que hemos visto todo este rato. Esto va a ser menos 8 elevado a 3 dividido en 3 por la definición de las raíces. Y esto tiene que ser igual a... ¿Cuánto es menos 2 por menos 2? O sea, voy a desplegar esto acá abajo. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Yo sé que menos 2 por menos 2 es 4. Y 4 por menos 2 necesariamente es menos 8. Y claro, pues menos 8 elevado a 3 sobre 3 me da menos 8. Y se cumple también. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? Es que cuando yo tengo índices impares, yo puedo tener bases negativas. Porque cuando yo multiplico números negativos como a una potencia impar, se mantiene el signo negativo. Y eso es lo que acabo de mostrar yo. O sea, si yo tengo menos 2 y lo elevo a 3, me va a dar algo menos 8. Si yo tengo un menos algo elevado a un número impar, siempre me va a dar un menos algo. Pero si lo tengo elevado a un par, como que se van a compensar los signos y me va a quedar un número positivo. Eso es lo que a mí me interesa que se les quede con esta idea. Y es como difícil de ver de repente con la fórmula que está acá, pero creo que practicando se va agarrando esa intuición. Bueno, y ya fue como un spoiler de mi parte, pero el mismo problema que vi abajo es lo que yo le estaba explicando, y también con el caso que fuera negativo. Y ojo, esta flechita, estas como flechitas para la izquierda, para la derecha, no la ocupo porque sí. Eso en matemática tiene un nombre, se llama sí y solo sí. O sea, la raíz cúbica de 8 es igual a 2, sí, solo sí, 8 es igual a 2 elevado a 3. O sea, así se lee. Solamente lo pongo porque es más fácil de entender. Bueno, en particular, si el denominador es 2, o sea, si lo que yo estoy diciendo es que este índice es 2, se dice que la raíz es cuadrada. Y se obvia el número, además. Como que cuando ustedes vean una raíz como sin el 2 chiquitito, es porque al tiro asuman que es cuadrática. Mientras que si el índice es 3, es decir, tengo el índice como el que acompaña a la raíz como número 3, se dice que la raíz es cúbica. Bueno, no podemos ver esto sin hablar de las propiedades inherentes que hay cuando uno estudia las raíces. Y al igual que en las potencias, vamos a ver que son súper similares. O sea, veamos entonces las propiedades generales que tenemos de las potencias. Entonces, si la raíz emésima de A, la raíz enésima de A
la raíz enésima de b están definidas en los reales, o sea, se comportan bien y todo eso, con m y n números naturales, entonces se cumple que... Bueno, y cuando digo que se comporta bien, es como voy a hacer un poquito más de énfasis en que cuando yo tengo una raíz y esa raíz es un número par, y yo tengo acá una base, yo necesito que necesariamente esa base sea mayor o igual a 0. Por el tema de que siempre un número elevado a un número par me va a dar un número par. Perdón, siempre un número elevado a un número par me va a dar un positivo. Por ende, este tiene que ser siempre mayor o igual a 0, pero en el caso de que sea impar, no hay restricción, que fue lo que yo les comentaba antes, como acá A simplemente pertenece a los reales. Entonces acá tenemos esa sutileza, y pensando que esto se comporta bien, que cumple con esas restricciones, podemos ver las siguientes propiedades. Una de las propiedades es la multiplicación de raíces con igual índice. Multiplicación de raíces con igual índice. Y tenemos este clásico ejemplo. La raíz enésima de A por la raíz enésima de B es igual a la raíz enésima de A por B. Y como que igual me suena conocida esta propiedad, ¿no? Como un poquito como de si tengo los mismos exponentes, las bases se multiplican. Y de hecho es eso. Como que por eso les decía, como de repente hay gente que se asusta viendo raíces, pensando que son como propiedades distintas a las de las potencias, pero en verdad son las mismas. O sea, si se fijan, recuerden que la raíz enésima de A se puede escribir como A elevado a 1 partido en n. La raíz enésima, de B es igual a B elevado a 1 partido en n. Y si yo multiplico esto, o sea, la raíz enésima de A por la raíz enésima de B, eso es lo mismo que A elevado a 1 partido en n por B elevado en 1 partido en n. Y eso ustedes saben, por propiedad de las potencias, que cuando tienen el mismo exponente y distintas bases se multiplican. Y todo eso está elevado a 1 partido en n. Y eso, por definición, es la raíz enésima. Entonces tengo que, esta propiedad no es más ni menos que la que ustedes ya conocían de las potencias. Y lo mismo para la división. O sea, es exactamente lo mismo. Y obviamente también B es distinto de 0 para no tener una cosa fea, ninguna cosa rara. Acá cuando a mí me dicen la raíz enésima de A sobre la raíz enésima de B, esto es lo mismo que A elevado a 1 partido en n sobre B elevado a 1 partido en n, que es lo mismo que todo elevado a 1 partido en n, que es lo mismo que la raíz enésima de A sobre B. Entonces, como es bacán porque es simple, como no quiero que se asusten con esto, no quiero que piensen que están viendo más materia y mucha materia, no. Como que si ustedes logran relacionar bien las potencias con las raíces y después con los logaritmos, que es la clase que viene después, se van a dar cuenta que está todo más o menos relacionado y entendiendo bien las potencias, ustedes deberían ser capaces de entender el resto. Entonces, otra de las propiedades que también es súper similar y conocida es como la potencia de una raíz. ¿Y qué quiere decir esto? La raíz enésima de A elevado a m es igual a la raíz enésima de A y todo eso elevado a m. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. Si yo tengo la raíz enésima de A, o sea, de A elevado a m, eso es A elevado a m y todo eso elevado a 1 partido en n. Y recuerden que cuando yo tengo una potencia se multiplica. M partido en n, ¿verdad? Porque m por 1 me da m y 1 por n, acá recuerden que siempre hay como un 1 imaginario, o sea, no imaginario, siempre está, pero no lo dibujamos por un tema de simplicidad, y me queda eso. Y yo hago lo mismo que tenía recién, pero como primero factorizando por el 1 partido en n, o sea, a elevado a 1 partido en n y todo eso elevado a m. Y si vemos la definición de a elevado a 1 partido en n, lo podemos escribir como la raíz enésima de a y todo eso elevado a m. Y ahí demostré lo que me estaban pidiendo. Entonces, es jugar con las propiedades que ustedes ya conocen. Entonces, no se asusten. Vamos a ver que la de la raíz de una raíz es como lo mismo que estábamos viendo. Raíz de una raíz. O sea, ¿qué pasa cuando yo tengo la raíz enésima de la raíz emésima de A? Eso es igual a la raíz de
n por m, sí, algo así, como que no sé muy bien decirlo, pero se entendió. ¿Cómo yo puedo demostrar esa propiedad? O sea, lo primero que yo tengo acá es la raíz enésima de la raíz enésima de a, que es equivalente a, si yo voy como una cebolla y veo la parte de afuera, la raíz enésima es como, escribo la raíz enésima, y eso lo digo como 1 partido en n, y eso es lo mismo que si veo la parte de adentro, a elevado a 1 partido en m, y todo eso elevado a 1 partido en n. Y como esto es una potencia, se multiplican, y esto es a elevado a 1 partido en n por m, y eso es la raíz de n por m de a. O sea, está medio chico el espacio que estoy ocupando, pero creo que se entiende lo voy a correr un poquito para que lo puedan ver. Esto entonces es a elevado a 1 partido en m, y todo eso elevado a 1 partido en n, y por ende yo puedo multiplicar estas dos cosas, y eso es la raíz de n por m, que es lo que yo tenía acá en el enunciado. Si se fijan, lo único que hemos estado haciendo es ocupar las propiedades de las potencias que ustedes ya deberían haber estudiado en la clase anterior que está disponible en YouTube, y con eso ya están como súper bien, en verdad. Y no le tengan miedo a esto. Otra técnica es la amplificación y simplificación del orden de una raíz. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, también es una propiedad. Entonces yo tengo a, la raíz enésima de a es igual a la raíz de m por n de a elevado a m. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo la raíz enésima de a, eso yo lo puedo escribir como a elevado a 1 partido en n. Y si se acuerdan, está el ni quita ni pone. ¿Qué era el ni quita ni pone? Multiplicar por 1 o sumar ceros. O sea, es algo que no hace nada en mi expresión. Entonces, en este caso, ¿qué pasa si yo multiplico por 1 o lo que es equivalente a multiplicar por m partido en m? Recuerden que si m es distinto de 0, m partido en m es 1. Entonces acá no le estoy haciendo nada. Esto es lo mismo que a elevado a m partido en n por m. Y por definición, esto es la raíz de n por m de a elevado a m, que es lo que está acá escrito. O la raíz de m por n, o sea, aquí lo puedo escribir un poquito más bonito, m por n de la raíz de a elevado a m. Entonces, es bacán porque como sabiendo lo mismo que les dije antes, como el tema de ni quita ni pone, ustedes pueden llegar a estas soluciones. Yo los invito a que eso esté presente en su cabeza, como no lo dije porque suena divertido, no, sino porque es muy útil. Y en el caso que yo esté multiplicando raíces de distinto índice, ahí está un poquito más difícil de demostrar, pero al final también son las mismas propiedades que ustedes ya conocen. Como, ¿qué pasa cuando yo tengo eso? Acá la gracia de lo que hay que hacer es ver lo siguiente. Si tengo la raíz enésima de a y la multiplico por la raíz enésima de b, todo esto lo escribo como potencia. O sea, esto es a elevado a 1 partido en n por b elevado a 1 partido en m. Y acá hay que hacer como un doble ni quita ni pone. O sea, acá a su potencia la multiplico por m y la divido por m, y a b lo multiplico por n y lo divido por n, que es multiplicar por 1, recuerden. O sea, esto es equivalente a elevado a m partido en n por m por b elevado a n partido en n por m. Y como tienen como el mismo denominador en sus potencias, es la misma propiedad que está acá arriba. O sea, esto lo pueden ver como, lo voy a escribir aquí un poquito más abajo, como la raíz de n por m de a elevado a m, por la raíz de n por m, uy, me quedó medio feo, de b elevado a n, y por ende, por la propiedad que vimos en un principio, eso yo lo puedo factorizar en la misma raíz, n por m, de la raíz de a elevado a m por b elevado a n. Y ahí están listos. Entonces, si se dan cuenta, no es más ni menos que jugar con las propiedades, multiplicar por 1 y echarle para adelante. En el caso de un factor de una raíz como factor subradical, o sea, esta cuestión suena como a chino, o sea, yo lo veo y digo, ¿qué onda? ¿Qué me están hablando? Entonces, veamos en verdad lo que me están diciendo. En chilensis, cuando tengo b por la raíz enésima de a, el b puede entrar y hay que elevarlo a n. Y es como esa yo creo que es bien conocida, pero la gente de repente no cacha por qué hay que hacer eso.
Y en un buen chilensis hay que hacer también aparecer un n partido en n. O sea, esto lo voy a escribir un poquito acá abajo para tener espacio. Entonces, esta propiedad, ya que me quedé cortita de espacio, yo la puedo estudiar como lo siguiente. Bueno, tienen que notar que B en verdad lo puedo escribir como, lo voy a escribir acá a la izquierda en verdad para no molestar con el espacio. B siempre va a ser igual a B elevado a n partido en n. Y eso es lo mismo que la raíz enésima de B elevado a n. O sea, fíjense esa sutileza, como B siempre se puede escribir como eso. Y cuando yo lo multiplico por raíz de A de n, o sea, si yo entonces ahora tuviera B de la raíz enésima de A, eso es lo mismo que la raíz enésima de B elevado a n por la raíz enésima de A. Al final lo único que tengo que hacer es juntar las raíces por la primera propiedad y me va a quedar esta expresión que está acá. Entonces, si se fijan, ¿por qué me di el tiempo de ver estas propiedades generales? Porque quería como quitarles el susto. Entonces los invito a que ustedes mismos las hagan. No se estresen, traten de entender de dónde vienen. Y yo no creo que sea buena idea tener como escrito en su pieza o pegada a todas partes como las fórmulas, sino que entiendan y sepan cómo sacarlas en caso de que se les olvide cómo eran. Yo creo que eso es fundamental. Siempre entonces vamos a tener la opción de pasarlo a raíces y nos ponen este ejercicio. Simplifique raíz de 48 menos raíz de 3 más raíz de 12 menos raíz de 75. O sea, acá la idea es que ustedes sean capaces de jugar con esto. Y ahí tienen que tener súper buen manejo de las multiplicaciones. Y si se van a la clase número 1, así como bien atrás, yo les dije en algún momento que se memorizaran o aprendieran cuáles son los cuadrados perfectos. ¿A qué me refiero con cuadrados perfectos? Estos son los cuadrados perfectos. 1, 4, 9, 16, 25, o sea, este es 1 cuadrado, 2 cuadrados, 3 cuadrados, 4 cuadrados, 5 cuadrados, etc. Esos números se los tienen que saber, porque les apaña muchísimo para esta materia. Porque raíz de 48, yo la voy a tratar de escribir de una forma que yo conozca. O sea, raíz de 48 yo sé que es, 48 es 4 por 12, entonces es 4 por 12, menos raíz de 3, el 3 no se puede hacer nada, se deja igual, más 12 yo sé que es 4 por 3, entonces raíz de 4 por 3 menos 75 es 25 por 3, entonces esto sería 25 por 3. Ocupando las propiedades de arriba, yo sé entonces que el 4 puede salir como un 2, porque si yo tengo que una multiplicación de dos números y yo sé que este podría elevarse a la misma raíz, yo sé que esto es 2 elevado a 2, entonces tengo acá 2 elevado a 2, y también 12 se puede factorizar como 4 por 3, entonces me aparece otro 2 elevado a 2 por 3, menos raíz de 3. Este 4 lo bacán es que también es un 2 elevado a 2, y vamos a notar que ese 2 elevado a 2 puede salir como un 2, o sea, 2 raíz de 3, menos, lo mismo, 25 es 5 al cuadrado, por lo que vimos acá, entonces puede salir como un 5 raíz de 3. Entonces, ¿qué me aparece acá? Estos dos salen, me aparece voy a escribirlo acá abajo, 4 raíz de 3, menos raíz de 3, más 2 raíz de 3, bueno, acá se me fue un 2, menos 5 raíz de 3. Y acá la gracia es que cuando vean 5, o sea, 4 raíz de 3, más, menos 3 raíz, o sea, menos raíz de 3, más 2 raíz de 3, más raíz de 3, piensen en manzana, como no se estresen. 4 manzanas, menos manzana, me dan 3 manzanas. Entonces, 4 manzanas, menos manzana, me da 3 manzanas, más 2 raíz de 3, menos 5 raíz de 3, y lo mismo. 3 manzanas, más 2 manzanas, me da 5 manzanas, y después le resto 5 manzanas, o sea, esta cuestión es 0. ¿Y quién hubiera dicho que raíz de 48 menos raíz de 3 más raíz de 12 menos raíz de 25 era 0? O sea, lo que quiero decir con esto es que tengan ojo, porque van a tener que manejar muy bien las raíces cuadradas, saber hacerlas aparecer, y dejar como términos comunes y poder sumar, y restar como a conveniencia. Lo que acabo de hacer fue demostrar el problema principalmente, tratar de todo dejarlo, o sea, si se fijan sutilmente qué fue lo que hice, yo traté de dejarlo todo como raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3. Porque al ser el mismo múltiplo, por decirlo, recuerden que acá es 4 por raíz de 3, así que el mismo múltiplo,
yo puedo factorizar por el término común, que es equivalente a lo que acabo de hacer, pero en verdad no factoricé, es equivalente, dije. Y siempre recuerden el término de las manzanas. A mí me sirve mucho el de las manzanas, en especial cuando estoy como confundida. Digo, ¿qué era el paso que tenía que seguir? Manzanas. Bueno, y acá está la resolución con detalle, la pueden revisar. Es un poquito más ordenada que lo que hice yo, pero llegamos al mismo resultado. Veamos un par de observaciones que son importantes, observaciones que nos van a servir para estudiar nuestros problemas. Si el índice es par y la base es un real negativo, o sea, si esta cuestión es como, qué sé yo, raíz cuadrada de menos 2, ustedes saben, por la materia de números complejos, igual quitaron esa materia para la PSU, pero igual está disponible en la clase por si la quieren revisar, eso no es un número real. O sea, por ejemplo, si yo tengo algo del estilo, lo que les acabo de decir, raíz cuadrada de menos 2, eso no pertenece a los reales. Entonces es muy común que ustedes les traten de meter un gol con esa frase, o sea, les ponen como un caso y le dicen, la base puede ser cualquier número real. Y ustedes dicen, no, porque mi exponente es par y no me permite, no hay una raíz cuadrada definida, no hay un número al cuadrado en los números reales definido tal que me dé un número negativo. Entonces, recuerden, si el índice es par y la base es un real negativo, entonces no es real. Esto yo ya lo dije antes, entonces sería como un spoiler. Cuando yo tengo a elevado a c y le aplico la raíz de b, eso es equivalente a escribirlo en esta forma como potencia. Esto es muy útil, en verdad, háganlo, como, por favor. Esto es un truquito. A mí me interesa mucho, como qué pasa si yo tengo un número al cuadrado y le aplico la raíz. Eso en general es el valor absoluto, se conoce como el valor absoluto. En especial se hace cuando yo quiero dejar como todo positivo, como les comentaba, cuando yo tengo una mesa y quiero ver una medida de largo, eso es estrictamente positivo, y por ende uno ocupa el valor absoluto. O también el módulo. Esos nombres son equivalentes y ya lo vimos. Y en la guía 1 no vimos el módulo, creo que lo volvimos a ver después un poco en alguna de las guías. Entonces acá tenemos un pequeño ejercicio que relaciona lo importante que es este como valor absoluto, y es como, ¿qué pasa si tengo un número que está entre 1 y 2? Esos corchetes para afuera son como que no incluyen el 1 y el 2, pero en ese intervalo, o sea, en la recta numérica, yo estoy preguntándome como ya, si está mi recta numérica, este es el 0, siempre pone el 0, el 1 y el 2. Estoy ocupando todos los números que están acá entre medio, pero no estoy incluyendo ni al 1 ni al 2. Eso es como lo que quiere decir esos corchetes para afuera. Nos dicen como si x está entre esos valores, determine el valor de esta expresión. Notamos que podemos aplicar factorización dentro de las raíces. O sea, ustedes no sé si recuerdan de los binomios, igual lo vamos a ver un poco más adelante, esto es materia un poco más avanzada, esta parte es un poquito más difícil, pero simplemente para soltar un poco la mano. Tenemos que x cuadrado menos 2x más 1 y x cuadrado menos 2x más 4 se puede escribir como eso, x menos 1 al cuadrado, y si ustedes multiplican este binomio, les va a dar esta expresión, y lo mismo por acá, que al final esa expresión es equivalente a esto. Y uno se podría haber tentado de decir, yo simplifico las raíces, como esta raíz se me va con esta, y me queda x menos 1, y esta raíz se me va con el exponente, y me queda x menos 2, y esto al final si lo sumo me da 2x menos 3. Y eso es falso, completamente falso. ¿Y por qué es falso? Por lo que les vimos de la tercera observación, o sea, nosotros dijimos que cuando yo tengo una raíz cuadrada de un número que está al cuadrado, yo aplico en verdad el valor absoluto. Entonces, en verdad, más que decir x menos 1 y x menos 2 es el valor absoluto de x menos 1 más el valor absoluto de x menos 2. Y hay que tener ojo porque como x está entre 1 y 2, entonces x menos 1 siempre va a ser mayor que 0, porque como x no puede ser 1 porque no lo incluyen en el intervalo, va a ser mayor que 0, y bueno, el 2 menos 1 siempre también es mayor que 0. Por ende, uno puede decir que el módulo está bien escrito. Mientras que por el otro lado, x menos 2 va a ser estrictamente negativo, porque como x está entre 1 y 2, esto va a ser menor que 0, porque cualquier número que esté entre 1 y 2, y si le resto 2, me va a dar negativo. Y por ende, cuando uno escribe el módulo, uno tiene que anteponer este menos. ¿Por qué? Porque eso me permite. Si es que están un poco confundidos con esa parte, les recomiendo ir a revisar la definición de valor absoluto, que es que valor absoluto es igual a dos posibles opciones. X, si x es mayor o igual que 0, y menos x, si x es menor estrictamente que 0.
Entonces acá la diferencia, en vez de tener un x, tenemos un x menos 1. Entonces x menos 1 va a ser x menos 1 si es que el valor de adentro es mayor que 0, mayor o igual, y negativo si es que, o sea, le anteponemos un menos si es que está justo en el rango donde es negativo. Revisar guía 1. Todo eso está en la guía 1. Por lo tanto, cuando yo reemplazo por los valores, me da un valor completamente distinto. O sea, fíjense que nos da 1 en vez de 2x menos 3, y esto es lo correcto. Y vamos a insistir, como sí o sí, si esto hubiera aparecido en la prueba, como que les hubiera aparecido una parte, una de las posibles soluciones como 2x menos 3, y uno podría haber caído o verse tentado en poner esa opción. Así que hacemos énfasis en esa parte para que no caigan en ese error, que es muy común. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en la guía, y es porque quiero que hagan un ejercicio en la casa que es el siguiente. Es muy importante que ustedes sepan ordenar los números, las raíces cuadradas, ver cuándo una raíz es menor o mayor que otra. Entonces hay varias técnicas, y una de las técnicas que les quiero mostrar es como, primero, el primer ejercicio que tienen que hacer ustedes en la casa es escribir una recta numérica, y quiero que escriban del 0 al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y voy a llegar hasta el 12. Ya. Eso tiene sentido. Si yo ordeno los números en la recta numérica, los números reales, yo voy a encontrar esa solución. Pero quiero que noten que si yo le aplico la raíz de cada uno de esos números, o sea, si esto es raíz de 1, esto es raíz de 2, esto es raíz de 3, esto es raíz de 4, esto es raíz de 5, raíz de 6, raíz de 7, y así. Perfecto. Quiero que noten lo siguiente. Raíz de 1, ustedes todos saben que es 1. Raíz de 2 se queda igual, es raíz de 2. Raíz de 3 también es raíz de 3, no pasa nada. Pero el raíz de 4, cuando estoy en el lado positivo de la recta numérica, esto es 2. Entonces quiero que noten que raíz de 2 y raíz de 3 están entre 1 y 2. Raíz de 5 se queda igual, raíz de 6 es, sí se queda igual, raíz de 7 igual, y el 8 es 2 raíz de 2, porque, bueno, acá hago un espacio, raíz de 8 es 4 por 2, y el 4 puede salir porque es 2 al cuadrado, y me queda 2 raíz de 2, porque voy a hacer un poquito más lento, o sea, 4 por 2 es lo mismo que raíz de 2 elevado a 2 por 2, y eso puede salir por la propiedad que vimos recién, y entonces me da 2 raíz de 2. Entonces, esto es 2 raíz de 2, pero en verdad no cambia nada. Y esto es 3, porque 3 al cuadrado me da 9, entonces esto es 3. Y esto se queda igual. Y el 12, que es el único que podría hacer algo, es factorizar por 4, lo mismo que el 8, o sea, esto es raíz de 4 por 3, sale el 4 y me queda 2 raíz de 3. Es la misma idea que la parte anterior. Entonces esto es 2 raíz de 3. ¿Qué les hago esto? Quiero que se den cuenta que uno puede cachar como qué raíz es más grande que otra. O sea, entre el 1 y el 2 tienen raíz de 3 y raíz de 2. Entre el 2 y el 3 tienen muchas raíces. Tienen la raíz de 5, raíz de 6, raíz de 7, raíz de 8. Y así. O sea, mi invitación es que si el día en la prueba les va a tocar saber esto, para ver si es que, no sé, por ejemplo, si restan dos de estos números, si les da positivo o negativo, o si tienen 2 raíz de algo, como cachar más o menos dónde está la recta numérica. Es fundamental. Si yo, por ejemplo, quisiera saber qué número es más grande, de repente esto puede confundir a la gente, 3 raíz de 2 es mayor o igual que 2 raíz de 3. Al principio uno no sabe, como que uno dice, uff, no sé, como al ojo no tengo idea. Pero hay dos formas de verificar cuál es el resultado. Ustedes saben que las raíces van creciendo así. O sea, raíz de 1 es menor que raíz de 2, y raíz de 2 menor que raíz de 3, y así. Entonces pueden tratar de dejar esto como una raíz. O sea, si este 3 entra a la raíz, entra como un número al cuadrado. O sea, esto es equivalente a 3 al cuadrado por 2. Y esto es equivalente a, el 2 entra como al cuadrado, 2 al cuadrado por 3. O sea, esta cuestión me queda raíz de 9 por 2, y esto me queda raíz de 4 por 3. O sea, esto es raíz de 18, y esto es raíz de 12.
Entonces necesariamente este es mayor, por lo tanto 3 raíz de 2 siempre fue mayor que 2 raíz de 3. Es mucho más fácil verlo así. Eso es una forma. La forma 2, que hay alguna gente que lo hace, es simplemente elevar al cuadrado. O sea, toda esta cuestión de la izquierda elevarlo al cuadrado y a la derecha al cuadrado. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que yo puse al principio era 1, 2, 3, 4, no puse las raíces. Y es que un número, si la raíz de un número es menor que la raíz de otro número, y ambos son números positivos, por ejemplo, esto solamente si es que son positivos, si es que las bases son positivas y todo, entonces necesariamente A es menor que B. Entonces, como esto se cumple cuando esto es mayor que 0, estamos viendo casos mayores que 0 que se comportan bien, yo puedo llegar y elevar todo al cuadrado, o sea, esto es 3 al cuadrado es 9, por la raíz de 2 al cuadrado es 2, eso necesariamente es mayor que 2 al cuadrado es 4 por 3. Y esto es 18 mayor que 12. Por lo tanto, también se cumple. O sea, al final, si se fijan, lo único que hice fue como llegar a lo mismo, solamente que uno es con raíces y otro es sin raíces. Esto es súper importante, que no se les olvide, ocúpenlo. Y ya estamos llegando como al final de esta guía. Me interesa ver esta parte que es la racionalización de raíces, que a mucha gente le cuesta. Y la pregunta es, ¿por qué racionalizamos? O antes, en verdad, de por qué racionalizamos. ¿Qué es racionalizar? Racionalizar es una técnica muy común que se ocupa para dejar el denominador de mi función sin raíces. Que la vimos un poco en los números complejos, que recuerden que esa guía ya no entra. Cuando la hicimos sí entraba, así que, pucha, si estudiaron de eso, en verdad, no se sientan mal. Conocimiento es poder. Entonces, vamos a ver qué es racionalizar y se ocupa mucho. La razón por la cual se ocupa en verdad es porque nos sirve cuando nosotros queremos identificar la parte real e imaginaria de un número, pero como les comentamos ya no entra eso, así que en verdad no tiene mucho sentido, pero entra, así que démosle. ¿Qué significa racionalizar entonces? Racionalizar el denominador de una fracción consiste en amplificar, esta palabra fundamental, amplificar la fracción para transformarla en un equivalente cuyo denominador no contenga ninguna raíz. Y eso se puede lograr de distintas formas. Hay como dos casos principalmente, y es el caso de la racionalización simple y como la complicada. Entonces veamos primero la simple. En el caso de que tengamos en el denominador de una fracción una raíz, en este caso, por ejemplo, si tenemos algo de este estilo, como a dividido en b por raíz de c, entonces tenemos que amplificar o multiplicar por un ni quita ni pone. Entonces aquí en verdad racionalizar es ni quita ni pone, como camuflado. Esto nosotros sabemos que es equivalente a lo mismo que tengo escrito, pero agregándole un raíz de c, o sea, multiplicando por raíz de c y dividiendo por raíz de c. Como les dije, es un ni quita ni pone, porque ustedes saben que esto es, en verdad, multiplicar por 1. Entonces, si esto entra dentro de la raíz, lo que voy a tener en el numerador es a por raíz de c, y en el denominador voy a tener b por raíz de c, por raíz de c de nuevo, y raíz de c por raíz de c es c. Y ese es el resultado. En el caso de que yo tenga esto muchas veces, o sea, muchas raíces de c, o sea, raíz a la cuarta de c, lo que hay que hacer es multiplicar por esta expresión, que sería, bueno, si tengo entonces a partido en b por la raíz enésima de c, eso es equivalente a volver a escribir la fracción que teníamos, y lo multiplicamos por esto de arriba y es por esto de abajo, que yo sé que da 1 porque es lo mismo. Ya, pero ¿qué significa esto? Lo que yo estoy buscando de alguna forma, voy a saltar acá un poco un paso, yo quiero deshacerme de la raíz en el denominador. Entonces lo que yo necesito es la raíz enésima de algo elevado a n. Para tener algo elevado a n, lo multiplico por algo elevado a n menos 1 porque acá ya está como el 1 que me falta. Entonces cuando lo multiplico, en verdad la parte de arriba me queda igual de fea, no pasa nada la parte de arriba, nunca nos preocupamos la parte de arriba. Pero la parte de abajo me queda b por la raíz enésima de c, por c elevado a menos 1 y la raíz enésima de eso. ¿Por qué? Porque al tener el mismo índice de la raíz, los puedo meter en la misma raíz, y al multiplicarlo, por propiedad de las potencias, se me va a ir ese menos 1, y puedo deshacerme de eso y me queda esta expresión mucho más bonita. Y de alguna forma ya no tengo raíces en el denominador. Y eso es lo que hay que hacer, esa es la gracia de este problema. En el caso de que tengamos la racionalización con más de un elemento, que es como la que dije que era complicada, en verdad
tenemos que volver un poco a una materia, es como extraño porque llega al punto de ver un poquito una materia más avanzada y es multiplicar por la diferencia o hacer esa cuestión de la suma por diferencia y que aparezca como una diferencia cuadrada. Entonces, si ustedes ya están en cuarto medio, deberían haber visto propiedades de binomios cuadrados o diferencia de cubo y todas esas cosas. Entonces, lo único que hay que hacer es multiplicar por la suma por diferencia. Entonces, en este caso, lo clásico será completar factorizaciones para deshacerse de las raíces en el denominador, lo mismo. Hay que notar que acá hay que ser un poco más creative, ya que hay varias factorizaciones posibles que yo puedo hacer. Pero en general yo les recomiendo esto. Si yo tengo A dividido en m por la raíz de b más n por la raíz de c, yo no quiero que haya ninguna raíz abajo. Entonces, ¿cómo yo me hago desaparecer esas raíces? Multiplico por, bueno, reescribo el número, es el primer paso, siempre reescriban el número, y multiplican, solamente miran el denominador y dicen, ah, mira, esta cuestión es m por raíz de b más n por raíz de c, entonces voy a multiplicar por lo mismo, pero voy a agregar una resta entre medio. ¿Y por qué agrego esa resta? Bueno, arriba y abajo porque me lo estoy multiplicando por 1, es porque ustedes pueden notar o recordar de suma por diferencia que esto es una suma por una diferencia. Por ende, el resultado es el primer número al cuadrado, o sea, m cuadrado por b, menos el segundo número al cuadrado, menos n cuadrado por c. Y ahí, listo, chaolín bombín, tenemos ninguna raíz en el denominador y cumplimos con el objetivo. Y para que el video no se haga tan largo, les dejo este problema que está resuelto acá en la guía, como propuesto, y un poquito más feo, pero tienen que recordar propiedades de polinomios, como de qué pasa cuando yo multiplico ciertos polinomios, y en especial como la diferencia o la suma de cubos, y se les va a hacer mucho más simple, y los invito a revisarlo para que el video no se haga tan largo ni tedioso. Esta parte me interesa mucho verla, que es como ya, ok, hemos visto harto las raíces, pero ¿en qué momento de la vida en verdad las vemos aparecer? Y bueno, el Dembra en algún momento hizo hincapié en esto, en la guía que estábamos viendo, y es cuando yo tengo, por ejemplo, cálculos geométricos. Y en especial, el clásico es la diagonal de un cuadrado, es como el típico ejemplo, todo el mundo tiene que saber este ejemplo. Así que me interesa que ustedes no se olviden que una aplicación directa a las raíces es cuando yo quiero calcular la diagonal de un cuadrado. Entonces ya se verá que las raíces, esto en la parte de geometría, y en particular la raíz cuadrada, poseen un rol importantísimo en los cálculos. Esto se nota considerablemente cuando se analizan medidas de figuras geométricas. O sea, ¿cuándo? Cuando ocupo Pitágoras. Entonces el ejemplo clásico es el de la diagonal de un cuadrado. Si yo tengo entonces un cuadrado, yo sé que esto tiene, la gracia del cuadrado es que todos los ángulos son rectos y además todos los lados miden lo mismo, esos 4 lados. Y por Pitágoras, aquí voy a hacer un recordatorio de que era Pitágoras. Pitágoras me decía que cuando yo tenía un triángulo cualquiera, pero un triángulo que fuera rectángulo, o sea que uno de esos ángulos midiera 90 grados, no existe un triángulo con dos ángulos de 90 grados porque no es triángulo. Ustedes pueden demostrar que esto como que si tiene 90 y 90 yo no puedo cerrarlo, así que no es un triángulo. Entonces yo tengo un ángulo de 90 grados, este va a ser un cateto y este es otro cateto. O sea, los lados que están sosteniendo este ángulo de 90 grados se llaman catetos, y esta es la diagonal. Siempre se va a cumplir que cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado. Entonces nosotros vamos a ver que en particular en el cuadrado, yo tengo que los catetos miden lo mismo, ambos son a. Entonces a cuadrado más a cuadrado me da d cuadrado. Y recuerden, a cuadrado más a cuadrado es manzana más manzana, entonces me queda 2 manzanas, o sea, 2a cuadrado es igual a d cuadrado, y si aplico la raíz, yo debería tener dos resultados, uno positivo y uno negativo, pero estoy viendo una unidad de medida que es estrictamente positiva, por ende me queda la parte positiva y me queda a raíz de 2 es igual a la diagonal. Entonces, la suma de los catetos al cuadrado es equivalente a la hipotenusa al cuadrado, por ende, luego de factorizarse ambos catetos por medir lo mismo, se puede proceder al aplicar la raíz cuadrada para despejar la diagonal, y hacemos notar que para cualquier cuadrado se cumple esta relación, porque todos los cuadrados son semejantes entre sí. Por ende, la diagonal de un cuadrado es equivalente al lado multiplicado por raíz de 2. Siempre. Y eso lo acabamos de demostrar utilizando esta propiedad y utilizando raíces. Entonces, ¿cuándo más lo van a ver? Pucha, en un rectángulo. Esto yo se los tengo propuesto como cuánto sería la diagonal
de un rectángulo de lado A y B, la diagonal, ¿cuánto mide? Bueno, o sea, ustedes tienen que ocupar Pitágoras, decir que a cuadrado más b cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado, aplicar la raíz de todo esto, y como esto no se puede factorizar, me queda que esto es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, y eso es igual a d. Y no ocupo el signo positivo ni negativo, o sea, no incluyo la parte negativa, por lo mismo que le he dicho varias veces, que no hay unidades de longitud negativas. Hay más aplicaciones. Clásico, un cuadrado equilátero. Cuando yo trazo la altura, obtengo un triángulo rectángulo acá, dos triángulos rectángulos que son congruentes. Y acá ustedes pueden hacer lo mismo y calcular las alturas. Y de hecho yo les voy a invitar a que no, o sea, se sepan las fórmulas de geometría, las clásicas para calcular áreas y todo eso, pero que sepan de dónde sale y sepan ocupar raíces cuadradas, que no le tengan miedo. Y la última parte que me encanta es hablar sobre una científica, y en particular vamos a hablar de una chica súper joven que se llama Katherine Louise Bowman. Y ella fue el año pasado súper conocida y se hizo famosa porque fue la que se encargó de escribir el código que pudo dar la imagen del primer hoyo negro, que ya yo sé que era como medio extraño porque era como medio borroso, pero igual era la primera imagen de un hoyo negro, o sea, era increíble. Bueno, si lo ven aquí, hacen zoom. Aquí está el hoyo negro, un poquito borroso. Bueno, ella es de Estados Unidos, nació en el 89, o sea, si estamos, tiene 31 años, hace poquito, 9 de mayo, y yo estoy grabando esto el 10 de mayo, ayer fue su cumpleaños. Así que feliz cumpleaños, Katherine Louise Bowman. Ayer es tu cumpleaños. Bueno, es una científica de computación que investiga en nuevos sistemas para formación de imágenes por ordenador. Forma parte del proyecto Event Horizon Telescope, y su contribución al desarrollo y a la aplicación del algoritmo llamado Continuous High Resolution Image Reconstruction Using Patch. Esa cuestión. O sea, ella principalmente es la encargada de reobtener las imágenes, porque en verdad lo que nos llegan son fotones, es luz, y tenemos que tratar de reconstruirla, porque estos entran a mi satélite y luego como que van por los cables, entonces como que de repente hay interferencia, de repente pasa que la atmósfera afecta las observaciones, entonces como que de repente puede ser que una imagen de una galaxia muy lejos sea de cierta forma, pero cuando llega a la Tierra es una forma nada que ver. De hecho, yo estoy investigando como el fenómeno de qué pasa cuando tengo una galaxia muy lejana y cuando llega a la Tierra se deforma por los campos gravitacionales de la materia oscura, entonces te llega una cuestión horrible, en verdad. Entonces, como que una cosa que originalmente era redonda, te llega como un círculo, así, entonces muy extraño, y eso se llama lentes gravitacionales fuertes. Es un gran desafío poder entender qué había detrás de toda esta deformación de la imagen. Y ella fue clave para la reconstrucción de la primera imagen del agujero negro que tuvimos. O sea, ella fue la que hizo que tuviéramos esta imagen más o menos borrosa, pero como que antes de ella como que no había ni imagen, entonces como que en verdad es un logro increíble. Como les dije, la primera fotografía de un agujero negro fue posible gracias a esta experta en ciencias de la computación, que bueno, cuando hice la guía tenía 29 años, ahora tiene 31, que ayudó a crear el algoritmo que creó la imagen. Para Bowman, su creación fue la consecución de una hazaña que se creía imposible, o sea, no habían imágenes de hoyo negro hasta antes de su hazaña. La experta fue a su vez fotografiada mientras descargaba la imagen del agujero negro en su laptop, que es como la imagen que está acá, a espera de su gran momento, así como, ¡oh, por fin! Y comparte esta imagen, esta otra foto junto al mensaje, mirando con incredulidad cómo la primera imagen que he hecho de un agujero negro estaba en proceso de ser reconstruida. Escribió en Facebook. Así que yo creo que es una chica que nos va a seguir trayendo sorpresas. Yo creo que próximamente, no una cantidad menor de tiempo, vamos a tener una real imagen de un hoyo negro que nos sorprenda, que nos deje así completamente anonadados y emocionados. Bueno, esta fue la clase número 6 del Preo en Cuarentena. Traté de hacer un poco la fuente de las guías un poquito más grande para que se viera un poco mejor, y espero haberles ayudado a aclarar algunas dudas de potencias. Así que nos vemos en la próxima clase, que es logaritmos, y que tengan un muy buen día.